Parecía llevar al cielo, pero cuando los pies tocaron el primer peldaño, el fuego subió por las piernas. San Juan de la Cruz vio la escalera y tembló. No era metáfora, no era visión simbólica, era una escalera espiritual real. Y quien sube sin estar preparado, quema. Describió cada peldaño con precisión, pero advirtió: esta subida es para los puros. Los que ocultan el pecado tendrán la carne desgarrada por el alma misma. Y aquí está el misterio. Esta escalera está presente en toda vida de oración. Cada decisión, cada pensamiento te acerca o consume. En 2025, los fieles volvieron a sentir eso, una angustia profunda al rezar, sensaciones de calor, peso, silencio, extraño durante la adoración. Señales claras de que están pisando donde no están listos. ¿Y qué vio San Juan de la Cruz en la cima de la escalera? Escribió con lágrimas, pero parte fue desgarrada de los manuscritos. Descubre ahora el secreto de la escalera que quema a los pecadores y por qué necesitas prepararte antes de dar el próximo paso. Capítulo 1. El escalón invisible que surgió en la celda. La noche estaba profunda, casi tangible, en aquel antiguo convento carmelita incrustado en rocas, donde el viento golpeaba las ventanas como una advertencia. San Juan de la Cruz, joven, fraile de pocas primaveras, se había recluido en la celda ceñida de silencio. En su lecho en el suelo de piedra ya sentía la ansiedad devorar cualquier resonancia de paz. Aquella noche sería diferente. Aún no sabía cómo, pero lo presentía. Se había dedicado a la meditación sobre lo escatológico, el extremo del alma ante Dios. Palabras como purificación, luz y silencio giraban en su mente como cuchillas. Cuando todo pareció callar, el suelo junto al lecho tembló, más suave que temblar, pero firme como llamar. Abrió los ojos. Nada visible, nada audible. Aún así, el corazón supo. Había algo allí. Se sentó y notó. Había algo surgiendo donde antes no había nada. Hacía frío, sí, pero no era el frío común. Era un frío que incita al estudio, que remueve el alma, que introduce el pavor. Era el frío de la verdad que clama por entrega total. Y entonces sintió. Algo venía de los pies hacia arriba, como una textura que atraviesa el cuerpo hasta los ojos. Miró hacia abajo y vio el aire iluminarse. En la esquina oscura de la celda emergía una saliencia translúcida, un escalón, que no estaba allí un instante antes. Estaba hecho de sombra y de una nueva realidad. Tomó impulso y se arrastró hacia él. Colocó la mano. La superficie se definió como piedra caliente, aunque fría al tacto, como si un fuego invisible corriera por dentro de ella. Juan retrocedió, pero la presencia le susurró al espíritu: «Sube». No era una voz audible, sino presión en los huesos, intrusión suave. Titubeó, temía que fuera ilusión, pero donde había miedo, había también fe. Se consoló en una vaga certeza: si fuera error, Dios lo corregiría. Si fuera llamado, no podría rechazar. Se levantó en la penumbra. Cada gota de sudor parecía gritar en el sonido silencioso. Tenía la certeza de que cada paso importaba, pues la escalera no eran solo escalones, sino un corredor hacia adentro. El primer paso subió suavemente. ¿Dolor? No. Solo sensibilidad expandida. La piedra pareció doblarse bajo el pie, como si dijera: «Soy la escalera del alma que llama». Subió 2 escalones más, con la respiración escapándose en suspiros lentos. Sentía que el cuerpo entero se escaseaba hacia dentro del alma. Casi susurró un lamento, no de dolor, sino de añoranza, de renuncia, porque en el instante en que los pies tocaron el 5.º escalón, comprendió: subir costará todo. Aquella escalera había salido a la luz por su sed de Dios.
pero tenía otro propósito. Hermanos y hermanas en Cristo, lo que voy a revelarte hoy puede cambiar tu vida para siempre. ¿Alguna vez has sentido esa angustia en el pecho? Ese miedo que no te deja dormir, esa batalla espiritual que nadie ve, pero que tú sientes cada día. El cielo no nos ha abandonado. Existe un secreto guardado por siglos, un arma espiritual que ya ha protegido a millones de fieles. Si tú sufres con tentaciones que no se detienen, enemigos invisibles o falta de paz en el corazón, entonces pon mucha atención, porque hoy vas a descubrir cómo la Virgen María, San Benito y San Miguel Arcángel pueden convertirse en tus aliados poderosos. Sigue conmigo y al final de este video tendrás la oportunidad de llevarte a casa una protección que viene directamente del altar de Dios. Mostrar que cada escalón era un escalón de renuncia. Vio en una visión súbita a su familia, los amigos, su nombre disolviéndose. A cada reflejo de cada escalón, invisiblemente brillante, surgía una cosa quemada, su voluntad propia. Y sintió que si daba un paso más, la entrega sería completa. Pero el temor quiso apoderarse. ¿Y si fuera tormenta? ¿Y si fuera trampa? Cerró los ojos. Rezó mentalmente. Señor, si es camino, eres bienvenido. Si es espejismo, tengo paz. En desconocer, oración simple. Abrió los ojos. El sexto escalón le llamaba. En el sexto escalón, la celda se convirtió en templo. La oscuridad a su alrededor se apartó. Sintió presencia, no bruscamente, sino suave como el alba. Una luz débil invadió, no de los ojos, sino del íntimo. Su mente vio, sin ver, la silueta de una escalera que subía indefinida. Y en la cima, una claridad que no estaba en el techo. Era la plenitud que siempre había buscado, pero temido. Y el escalón susurró, ahora te ves. Alma que abandona. El todo, Juan sintió el alma doler. En cada átomo vivió angustia de muerte, no de la muerte de la carne, sino de la muerte del yo. El yo que se apoya, que se certifica, que aún se enorgullece de ser fraile virtuoso. El yo que necesitaba morir en el silencio. ¿Qué hacer? La elección estaba en su pecho. Pisar el siguiente, subir o retroceder. Era creer de verdad o fracasar en miedo. Juan respiró hondo. El frío se convirtió en calor. Sintió en el cuerpo entero el calor del primer martirio interior. Si el alma se rinde, aprende el silencio del fuego. Tomó valor y levantó el pie hacia el séptimo escalón, el primero que aún no había tocado. Era el punto de no retorno. Colocó el pie y el suelo tembló por dentro. Oyó, dentro, un estallido, como si el universo lo bendijera, y en un solo instante la escalera se deshizo. El escalón evaporó, cayó sintiéndose desamparado, pero también completo, liberado, recogido. Aterrado en el suelo de piedra fría, Juan cerró los ojos. Temblaba. La presencia se fue. La oscuridad volvió a reclamar el silencio. Pero algo dentro de él estaba demasiado caliente para desaparecer. La escalera había sido un don, pero sobre todo una advertencia. Subir exigía más que devoción. Exigía renuncia, pérdida de estructuras interiores, descubrimiento de lo escondido. Y sabía, la escalera volvería, porque quien ama comienza de nuevo. En el instante siguiente se volvió hacia la cruz simple en la pared. La tocó con los dedos helados. Rezó, Señor, guardo el escalón que se reveló. Que en mi alma jamás falte sed, ni temor que purifique. Entonces apagó la vela. La celda quedó al fin en completo silencio, pero no muerto, porque la lluvia de la escalera había regado algo de dentro hacia lo alto. Capítulo 2. El juicio. En el silencio del Carmelo. La noche vestía el convento de negro absoluto. Las antorchas,
ya habían sido apagadas y el silencio se extendía como un velo entre corredores y túneles. En el coro del convento, donde la piedra retenía el eco de los himnos, ni el menor ruido pertenecía al mundo de los hombres. Parecía que allí, en aquellas sombras quietas, soplaba un poder que no conocía calendario. Juan, despertado por un presentimiento, se levantó de su lecho de paja. Los otros frailes dormían profundamente, y siguió en dirección al coro, con los pies descalzos, conscientes del frío que los rayos de luna revelaban en las tramas del suelo. No sabía con certeza qué buscaba, pero sentía que debía subir. La escalera, invisible, residía no solo en las piedras que habían aparecido en su celda, sino que ahora acechaba en el silencio de todo el convento. El corredor hasta el coro se extendía como un túnel de silencio. A cada paso, un frío subterráneo subía por los huesos. Cada puerta cerrada parecía pulsar una gravedad mística. Cuando cruzó la gran puerta de madera, el ambiente se abrió en total oscuridad, pero Juan sintió un peso en el aire, como si estuviera a punto de pisar un altar de juicio. Allí, en el centro, no había nada visible, pero al fondo, la escalera estaba allí, transformando la oscuridad en un desafío. Extendió la mano y sintió el relieve de los peldaños. No era material, sino energético, profundo. Era allí donde el juicio comenzaba. Juan subió lentamente. El silencio rebotaba en cada columna, pero en cierto punto un segundo efecto ocurrió. Las sombras proyectaron fragmentos de imágenes en las piedras. Ondas de luz mostraron rostros, el fraile joven que no rezaba el oficio con el corazón, el erudito que buscaba aplauso, quien hacía promesas al Señor por la gloria mundana. Era el juicio. Los rostros eran proyecciones del alma misma del convento, tal vez de la suya misma. Podía incluso ver su propia mirada allí, distante, buscando consuelo donde ya no cabía. Subía y escuchó un susurro. Olvidaste la pobreza. Fuiste al altar para ser visto. Fuiste en todo, pero no fuiste por dentro. Se detuvo en el sexto peldaño, frío y firme. La luz y la sombra danzaron en su interior. Con un suspiro, fingió que no sentía nada, pero el dolor del juicio retumbaba hasta lo más profundo de su corazón. Dejó caer los hombros. No era solo renuncia, era confesión de que la pequeña vanidad tal vez había habitado en su pecho. ¿Ya sabías que el demonio tiembla cuando ve estas medallas? La historia que acabo de contarte no es solo un relato, es una advertencia. Mientras ves este video, hay personas usando la medalla de San Benito para anular brujerías, proteger a su familia y cerrar las puertas del infierno. ¿Y tú? ¿Vas a seguir desprotegido? Estas medallas han sido consagradas por sacerdotes exorcistas, aprobadas por el Vaticano y utilizadas por santos en sus últimos momentos. Si sientes que necesitas protección divina, el enlace ya está en el primer comentario fijado. Pero atención, solo tenemos 50 conjuntos disponibles. Cuando se agoten, no sabemos cuándo llegarán más. Allí se quedó, arrodillado en el peldaño, en el hilo entre el coraje y el arrepentimiento, sin lágrimas, pero con peso. El juicio fue breve, una sentencia sin verbo, solo una presencia que parpadeó, anuló, atravesó. Juan entendió, no necesitaba cambiar todo, necesitaba cambiar la raíz. En el regreso, cada peldaño devolvía el alivio, pero no el olvido. Llegó al coro y vio las velas apagadas, las tramas de la alfombra sin marcas. Parecía que nada había sucedido, pero la gruta del juicio permanecía marcada en su espíritu. Caminó de vuelta a la celda, apagando el eco que surgía en los corredores. Cuando cerró la puerta detrás de sí, se arrodilló, pidió perdón, no solo por sí, sino por un vidrio entero de vanidades que ni sabían que estaban allí.
3. Las noches siguientes, Juan evitó el canto de vanidad que venía del interior. Aprendió a rezar por la madrugada. Leyó antífonas con el más profundo fervor. Cumplió el oficio sin pensar en los demás. Ofreció pequeñas oraciones en silencio y cuando soplaba la cena no ansiaba por las miradas. La escalera continuó allí, esperando, pero el juicio ya había hecho su trabajo. Desde aquella noche, Juan se convirtió en un fraile más sobrio, no por rigidez, sino por claridad. La escalera siguió invisible. Todos dormían, pero quien caminara con él en silencio podría ver la leve traza de vértebra ergiéndose en el pecho, marca de humillación santa, el brillo manso en los ojos, luz de quien fue revelado, el paso lento de quien subió una escalera sin peldaños, visibles, el que recibiría después títulos y obras que iluminarían el mundo, ahora era iluminado por un peldaño que quemó su vanidad, sin arruinarla, pero volviéndola fértil. Capítulo 3. La mano ardiente que tocó el hierro. La noche en el Piento Chesent, Carmelo estaba absorta. Un silencio denso dominaba hasta las rendijas del convento. Sin embargo, ese silencio no impedía la presencia incómoda que surgía nuevamente. La escalera ardiente, viva por deseo, clamor y juicio. Tras el juicio, en el silencio, Juan regresaba a su celda con pasos silenciosos, mente inquieta, corazón aún palpitante. La respiración debía ser baja, pero el interior ardía. Esperaba descansar, esperaba que el juicio hubiera sido suficiente, pero la escalera seguía viva. Sintió por entre los huesos que había más que sacralizar, que purificar. Cuando tocó la manija de hierro de la puerta de madera, una corriente eléctrica pareció descender hasta su mano. La manija se calentó por dentro, como si un blasón del purgatorio pulsara allí. Las venas de su mano vibraron, como si llevaran la propia hoja de la prueba. Juan retrocedió, pero la oscuridad imperaba y algo susurró: «Sigue adelante». Con el corazón contraído, abrió la puerta y vio, afuera, cerca del farol que soltaba chispas, un fierro, una barra de hierro sin propósito visible. Parte superior lisa, calor chamuscado. Su mano fue atraída, tocó el hierro, la mano quedó inmóvil, pegada. ¿Dolor? Sí, pero no el dolor común. Era una ardencia interior que recortaba el alma, una templadura, un deseo de probarse verdadero hasta la última célula. En sus muñecas, las marcas comenzaron, metálicas, pero vivas, como si el hierro estuviera grabando en la sangre una lección. El hierro se calentó aún más, fundiéndose con su carne, y, en un destello, vio el rostro de la antigua valentía y del miedo, y supo que no podía retroceder. Si retiraba la mano, no quedaría. Allí comenzaba una nueva ascensión. Luchó durante segundos, pero mantuvo la mano firme. Entonces una voz, más real que los vientos nocturnos, susurró: «Quien desea subir debe probar el metal del juicio». Sin miedo, Juan cerró los ojos. Sintió el calor atravesar hasta el hueso. Su carne ardió. Y algo más grande que el dolor allí ardía: la purificación por el hierro del alma. Con el corazón acelerado intentó soltar la mano, pero el hierro se mantenía firme, como si quisiera decir: «Tú eliges, estás dentro». La llama interna se extendió por el brazo, vomitó, sintió la sangre hervir, pero no se movió del lugar. Cerró los ojos y rezó: «Señor, si es acero mortal, es martirio. Si es fuego santo, que sea travesía». Un destello sucedió a la oración. El fierro se calentó, pero el dolor se convirtió en aire. La mano se desprendió, sola, con un estallido. Juan cayó de rodillas. El alma pareció descuidada por la nueva ligereza, pero su brazo llevaba una cicatriz incandescente, una línea roja que pulsaba como llama contenida.
Al encender la lamparina blanquecina, vio la mano marcada. No había raspaduras, solo un dibujo, una pequeña espada en la muñeca, el signo misterioso que jamás se borraría. La escalera aún estaba por aparecer, ahora más cerca, anunciada por esa prueba. Susurró, no solo los peldaños, ahora el acero interior. Y sintió algo cambiar. El ardor bajo la piel fue señal de pacto. Su alma había entregado un poco más a la escalera que arde. Cuando volvió al interior de la celda, se arrodilló ante la cruz, pidió perdón por su deseo humano, pero agradeció por cargar el yugo viviente. Tocó la marca y sintió el calor desaparecer, solo dolor mortificado. En las horas siguientes rezó toda la noche, en cada ave profunda, en cada silencio prolongado, el brazo se marcaba en oración viva, una invitación a renacer en cada fibra. A la mañana siguiente, los hermanos vieron marcas en su muñeca, pequeña cicatriz roja, imposible de explicar. Pasó el gesto por la manga, evitó miradas, pero el semblante había cambiado. Ya no era el fraile contemplativo, era peregrino, en misión de ascensión, marcado por el calor del juicio. La escalera aún estaba dentro de él, como un destino oculto. ¿Y el hierro? Quedó atrás, pero un pedazo igual fue guardado en el armario más íntimo de la celda, símbolo de la prueba personal que no será contada. Con el brazo marcado, Juan recibió un don: la oración por el dolor breve, por la entrega pacífica, por quien sufre sin quemar corazones. Sus proclamaciones se volvieron más silenciosas. No hablaba de la ardencia, hablaba de la entrega que consuela, que reconfigura el cuerpo en espejo del divino. Cada vez que sanaba un alma afligida, Juan recordaba: quien sube, toca el hierro. Quien elige la escalada, acepta el acero invisible del juicio. Capítulo 4. El primer alma quemada. Era una madrugada helada, en la que el silencio parecía más denso que el invierno. En el convento carmelita, algo maligno estaba a punto de emerger. La escalera invisible, que ya serpenteaba por los pasillos y se validaba en los peldaños de la carne de Juan, ahora buscaba otro corazón, y encontró un objetivo frágil, pero orgulloso. Hermana Teresa, una novicia de mirada tierna y ambición, oculta, se sentía llamada por la promesa de ascender. Sabía de las historias del fraile y de la escalera, escuchó sus pasos nocturnos, la oración que ardía en el corredor del Hermanos, la fe sin obras está muerta. Puedes amar a Dios, pero si no actúas contra el mal, estás en peligro. Hoy es tu día de cambio. Al hacer clic en el enlace del primer comentario aquí abajo, recibirás la medalla de San Benito, con oración de exorcismo grabada, la medalla de San Miguel, hecha para la guerra espiritual, la medalla de la Virgen María, protección maternal, y el rosario bendecido, el arma de los santos. Pero necesitas actuar ahora. Estas medallas se están entregando con agua bendita de Lourdes, oración de liberación y certificado de autenticidad. No dejes que el enemigo te robe esta gracia. Haz clic ahora mismo en el enlace o en el primer comentario. Y al hacer tu pedido, di en voz alta: estoy listo para mi protección. Así, oraré por ti personalmente hoy mismo. Que Dios te bendiga y que San Miguel te cubra con su manto sagrado. Amén. Oro. Pero no conocía el dolor del hierro, ni había sentido el juicio silencioso. Deseaba la gloria. Una profecía había soplado en su espíritu. Ella subiría y brillaría por el verdadero amor de Dios. Ella siguió los pasos de Juan, a escondidas. Buscó el hierro del picaporte, lo tocó con dedos temblorosos, pero no sintió dolor. Recorrió el corredor hasta el coro. Allí extendió la mano al aire, creyendo que el juicio sería benigno, el ascenso natural.
Quería que la escalera visible se afirmara para ella. «Sube», susurró la presencia, dulce y seductora. Ella pisó el primer peldaño y sintió un calor extraño. Continuó, confiada. Al pasar por el tercer y cuarto peldaños, comenzó a escuchar aplausos que no eran de ella, aplausos de la vanidad. En los rostros detrás del silencio, pensó ver a los hermanos admirándola, pero era ilusión. Cuando levantó el pie para el quinto peldaño, todo cambió. El calor se convirtió en llama. La piedra invisible que había sostenido la fe se convirtió en hierro incandescente. La escalera reclamó el espíritu, denunció la arrogancia que la novicia traía dentro del pecho. Y Teresa cayó. No fue un tropiezo, fue una caída que partió su alma. El cuerpo cayó sobre las rodillas, el rostro besó el mármol frío. La oscuridad engulló sus lágrimas. Ella gritó, un grito que se dobló sobre sí mismo, pero sin eco. Juan escuchó el sonido. Bajando las escaleras, encontró a Teresa, estirada en el coro, manos quemadas por la piedra viva. La furia del ascenso penetró sus huesos, se arrodilló a su lado llorando. «Levántate, hermana». Ella, entre lágrimas, comentó, «Yo busqué la luz sin antes morir en mí». Él vio las marcas, callos vivos, donde el ascenso reclamó sangre, y suplicó, «Ergue tu alma y no te olvides, en la escalera solo sube quien se despide del mundo». Tomó su mano, fría y dolorida. Rezó, no en tono de consuelo, sino en abandono absoluto. Rezó la oración de los mártires silenciosos. «Señor, haz de la caída de Teresa la escalera que cura». Teresa, sintiendo el amor que no humilla, comenzó a levantarse. Temblando, alcanzó el brazo de Juan. Él la ayudó a levantarse. La escalera cura, pero quien sube sin vestirla es consumido por ella. Ella entendió. El calor retrocedió. El fuego se volvió verde en su mirada, verde esperanza. A la mañana siguiente, los hermanos encontraron las marcas. Juan explicó, los peldaños de la escalera queman la vanidad, pero curan el corazón. No dijo nada más, y Teresa, aunque en silencio, pintó en su semblante otra paz, la de la mujer que reconoció su vacío antes de querer brillar. Días después, durante el capítulo matutino, ella relató su caída, no como confesión de pecado, sino como testimonio. Con voz temblorosa dijo, «Subí para mostrarme y huí de quien soy. Aquel que ama la escalera sin purificación, cae. Hoy subo de rodillas y me rehago». Juan, al escuchar, levantó la mirada. Había luz en sus ojos. Que tu caída sea peldaño para otros y tu renacer señal de misericordia. Teresa no subió nuevamente esa noche. Observó a Juan, pero eligió quedarse en el suelo. El cuerpo aún dolía, pero el alma se había expandido. Estaba en paz. El signo del hierro en su muñeca aún pulsaba, no hundido en la carne, sino recuerdo vivo de que esa escalera no vino para iluminar, sino para purificar. Y ella sabía. Solo había una escalera escondida en el convento, una puerta encendida, un camino que arde, pero prefiere velarse donde viven los que contemplan lo verdadero. Capítulo 5. El grito que rompió el cielo nocturno. La noche había caído con fuerza en el Carmelo. El viento aullaba entre los pinos y la luz de la luna, tenue, apenas alcanzaba las rendijas de las ventanas. Había un presentimiento tenso como acero. En sus aposentos, Teresa, curada pero aún marcada, y Juan, ahora más vigilante, esperaban que el silencio se rompiera. Y se rompió. Un grito resonó por el convento, un sonido que no parecía humano. Era como si el cielo hubiera rasgado la oscuridad. Fue un grito que no anunciaba dolor, sino verdad. Un grito que resonó en el núcleo de cada piedra, de cada corazón. La escalera había recibido un visitante.
Tomando una lámpara en mano, Juan siguió el eco hasta el corredor del coro. Allí, entre sombras sombrías, la escalera había reaparecido, ahora con presencia luminosa, y, en el tercer peldaño invisible, un ángel apareció. Una luz viva envolvía su figura, alas brillantes, semblante sereno, ojos profundos, pero sin juicio. Era como si fuera una figura que expulsaba el miedo solo por respirar. El ángel levantó un brazo hacia lo alto, y Juan vio, en la palma, un brillo azul tan profundo que parecía contener todo el silencio del mundo. «Eres fiel», dijo el ser sin voz. El mensaje pulsó en su corazón. El corazón de Juan latió. Tentación de orgullo, fe verdadera. La pregunta lo atravesó como una espada. La presencia irradiaba paz, pero Juan sabía que no toda paz es luz. Sentía el eco sombrío de la ambición, las voces de la vanidad que había expuesto en el capítulo anterior rondando. Sabía que el ángel ofrecía luz, pero no ortodoxa. Estaba allí, en el tercer peldaño, para convencerlo de detenerse, de contentarse, de confortarse. Y sin embargo, su corazón indicaba otro camino, la verdad. La escalera no era para un gesto, sino para una entrega. Era para el alma, no para la apariencia. Habló por dentro. No vine a buscar aplausos, vine a buscar renuncia. Y el ángel sonrió. Las alas se iluminaron más, pero no entró en procedencia. Como si dijera, «Eres libre». El ángel extendió la mano, ofreciendo una esfera de luz azul, un símbolo de recompensa espiritual. ¿Amor divino? ¿Refugio eterno? Juan elevó la mirada. Sintió la tentación de tomar, pero entonces levantó ambas manos, cerró los ojos y murmuró, «Elijo continuar el camino, incluso sin ver lo alto, incluso sin promesa de esfera». El silencio se hizo. El rocío de las velas pareció suspirar. El ángel retrocedió, no decepcionado, respetuoso. Su presencia entonces se deshizo como bruma, y la escalera desapareció. En el corredor, el grito se había convertido en un silencio tan absoluto que hacía doler. Juan volvió al aposento de Teresa. Ella lo esperaba en oración. Él la miró. Había paz, poder, gloria, pero elegí seguir con el alma vacía. Ella sintió en comprensión, pues conocía bien el precio del llamado. En los días siguientes, el convento sintió algo diferente, algo en la fe de Juan. Ahora calma, pero sin la luz de ostentación. Continuaba fervoroso en la oración, pero sin brillos. Sus homilías se volvieron breves, penetrantes, llenas de preguntas. ¿Por qué descendemos en glorias cuando podemos ascender en silencio? ¿Aceptas continuar en el vacío o quieres detenerte en el antiguo rosario? En la mañana siguiente, en oración comunitaria, un hermano notó sus manos levantadas, no levantadas para ser vistas, sino levantadas como quien busca. Otro, que leyó una carta enviada por Juan a un religioso cercano, citó, «En la escalera existe una puerta que se abre en el alma. Ni todos han llegado a cruzarla». Y el prior, emocionado, «Que nuestro silencio esté listo para escuchar nuestras verdades». Y el grito silencioso que la luz azul del ángel representaba se convirtió en un rumor sagrado. Días después, una joven novicia, tocada por la transformación de Juan, buscó compañía. Él caminó con ella hasta el rincón del coro, señaló hacia donde había surgido la escalera, pero no se mostró, solo susurró. Hay peldaños donde nada es revelado. Si escuchas el grito correcto, sabrás si es hora de ascender o de esperar. Ella asintió. El silencio fue respuesta, y pronto pasó. El grito que rompió el cielo nocturno no fue solamente una manifestación de poder angelical, fue el marco de una elección sagrada.
Juan renunció al confort espiritual y reconquistó la fidelidad del alma, sin promesa, sin anuncio. Y la escalera continuaba invisible, pero ahora en sus propias venas. Capítulo 6. La escalera invertida en las visiones de Ébora. El alba en Ébora aún no rompía. El aire estaba tenso, pesado por antiguos inciensos quemados en la capilla, evocando una paz que no siempre era segura. Juan da Cruz llegaba a la ciudad en peregrinación al santuario de Nuestra Señora de los Remedios, buscando aún más abandono. Pero esa mañana sintió que la escalera invisible lo llamaba y que no subir, sino descender, necesitaba explorar. El claustro de la iglesia, rodeado por pilares antiguos, parecía formar una concha donde las voces se perdían. Juan se aisló. En un rincón cerró los ojos y clamó: «Muéstrame, Señor, dónde habitan los que buscaron y perecieron». A partir de ese instante, el ambiente cambió. El sol se ocultó. Parecía deslizarse detrás de una sombra. Las columnas crujieron, y en las piedras surgieron trazos translúcidos que se curvaban en escalones. Una escalera, pero al revés, no subía, sino que descendía. La escalera que se hundía y que arrastraba el alma. Juan se acercó. Ya no era seguridad espiritual, era abismo. Cada trazo colocado en el piso parecía absorber la luz. No había voz que llamara, solo un vacío y el eco en su interior. ¿Quieres ver el rostro que se oculta bajo la ascensión? Respiró hondo. Subir significaba gloria, descender significaba verdad, y la verdad quizás era pagar la factura. Avanzó. Cada paso lo hundía en una sensación de culpa antigua. Hombres que subieron por orgullo, ambición, vanagloria y encontraron vacío. Cada escalón le recordaba a aquellos que, al comenzar bien, pararon por sí mismos y cayeron. En el séptimo escalón, su visión dejó ver siluetas, hombres y mujeres de semblante sereno, sin expresión. Estaban parados en la escalera invertida, mirando hacia abajo. Cada uno traía marcas, cicatrices espirituales. Cada alma allí caducaba una historia de fallo. Habían puesto fe, sin comprensión del silencio. Habían buscado a Dios, pero olvidaron la cruz. La presencia en el lugar lo conmovió. Estas son las almas que subieron para mostrarse, que negaron la purga. Juan sintió el peso de las máscaras espirituales. Fingen santidad, pero se desnudan en la falta de radicalidad. Juan se sentó en uno de los escalones. Las visiones lo perforaban, aullaban silenciosas. Se dio cuenta: si prefiero subir para ser visto, arriesgo hundirme. Se preguntó a sí mismo: ¿vine a Ébora a orar o a impresionar al mundo? ¿Vine a purgar o a predicar? La descida solo tenía una puerta: honestidad y quemar lo falso. Las imágenes comenzaron a moverse. La escalera se convirtió en espiral de gaviota. El suelo vibró en el interior de Juan. Sombras danzaron en el claustro. Cayó de rodillas, no exhausto, sino despojado. Las almas silenciaron. La escalera se cerró. La luz volvió. Juan se quedó sentado, frío, pero inmerso. Miró hacia arriba. El santuario parecía intacto, pero su alma no. Se levantó, se dirigió al altar, tocó la cruz santísima, rezó: si descender es ver mi engaño, que sea dignidad en el suelo. Aquí te encuentro. Cuando oraba, sintió la presencia de una esperanza diferente. No la esperanza de la subida, sino la esperanza del retorno, de lo genuino. Al amanecer, en el claustro, algunos monjes lo vieron caminando tranquilo, saboreando la primera luz. Pero había algo diferente. Las manos no estaban levantadas, sino cruzadas. Los ojos, aliviados, no buscaban público. El semblante era el de quien tropezó, pidió perdón, quien descendió para subir nuevamente, de modo genuino. Juan reunió a los monjes por la tarde. Contó su experiencia,
pero sin ostentar. Habló así: hay escaleras que no llevan al cielo, sino al propio espejo. Vi la que desciende al infierno, de los corazones que se venden por la subida. Cuidado al subir, que la escalera invisible que nos llama sea siempre camino de entrega. Ellos escucharon en silencio. Capítulo 7. El misterio del escalón que desaparece. La oscuridad de la noche carmelita tenía un ritmo propio. No era silencio, era tensión sutil. Las viejas paredes susurraban historias de ascenso, penitencia y éxtasis. Y en esa penumbra, la escalera invisible se extendía una vez más, pero con algo diferente. Un escalón había desaparecido. San Juan de la Cruz sintió antes de notarlo. Al subir, escuchó un gemido sordo, no de dolor, sino de advertencia. Cada escalón elegido era ahora una trampa. La escalera respiraba diferente, y él ya sabía, había un misterio en juego. En esa madrugada, Juan decidió subir nuevamente, en vigilia. Pero al poner el pie en el cuarto escalón, encontró el vacío. Sus dedos pasaron por nada. El aire traicionero se convirtió en piedra invisible. Resbaló en la nada. Su mano buscó apoyo, nada más que la bruma oscura. La caída fue lenta, como si el tiempo se hubiera extendido, pero al final no cayó al suelo. Se detuvo. Suspendido entre dos puntos inexistentes, el cuerpo levitó por un instante y sintió. Había cruzado un portal. Abrió los ojos y vio, pero no veía. Comprendió. El misterio del escalón que desaparece no era fallo, sino provocación. En ese instante, el corredor parecía doblarse en espiral. El aire se aclaró. Las paredes mostraron trazos de símbolos antiguos, signos de paso. Y se vio en posición de oración, mente libre, ojos cerrados, espíritu entregado. Una voz sutil, aún sin palabras, despertó en el alma. Has cruzado el silencio entre lo visible y lo invisible. Se dio cuenta de que el escalón que desaparece estaba marcado para expectativas humanas. Al fin y al cabo, creciendo en el ascenso anterior, el hombre espera continuidad. Pero la escalera que pertenece a Dios exige abandono de la fórmula. Juan abrió los ojos. No veía escalón, pero sentía suelo firme. Estaba amparado, por gracia o por misterio. Pensó, subir sin escalón es fe. Y con eso, continuó. El quinto, el sexto. Uno tras otro, los pasos se convirtieron en confianza pura, sin confirmación. Ni vértice, ni precisión, solamente entrega. Nunca llegó a la cima, y por eso tampoco sabía caer. La escalera se desvanecía, pero permanecía. En el escalón que no existía, sintió una presencia sutil. No era ángel ni demoníaco, era algo que habitaba la frontera, sombra de Dios. Llegó a pensar que sería vacío, pero era plenitud. La voz susurró: has elegido no ver el escalón, pero tocaste lo invisible. Juan se estremeció. Su fe ganó densidad no por ver, sino por creer. Cuando alcanzó el sexto escalón, la escalera se estabilizó. El corredor volvió a la normalidad. Las antorchas no se habían apagado. El estallido místico cesó. Descendió, firme. En cada paso, sintió que traía dentro algo que no podía ser explicado. Sus vestiduras parecían impregnadas por el cielo. Su mirada reflejaba un silencio que no se explica, solo se vive. Al día siguiente, los compañeros notaron una calma diferente. Juan no hablaba del escalón que desapareció. Sabían que, si se le preguntaba, no lo haría. Pero sintieron que algo dentro de él había cambiado. No había prisa por subir. Las oraciones se convirtieron en láminas de compasión. Las penitencias, señales de amistad con el misterio. Una hermana laica comentó: Padre Juan parece
habitar en un lugar donde el duro silencio es un pájaro. Y él sonrió, pero sin palabras. Desde entonces, algunos hermanos, valientes, subieron en la oscuridad, en busca de la escalera. No todos encontraron el escalón invisible, pero comenzaron a caminar con los ojos cerrados y se dieron cuenta. La fe que pisa en la nada vive en lo verdadero. Juan no enseñó fórmula, solo entregó. Y la escalera vive, incluso sin escalón, pues quien cree, construye escalones en el vacío. Capítulo 8. El pecado que hace arder la escalera desde dentro. Ninguna llama visible se encendía en aquella madrugada carmelita, pero el aire pulsaba como si afuera el universo entero violara. El silencio. Juan de la Cruz sentía el peso del pecado arderle desde dentro, no como condenación, sino como fiebre que corroe hasta la fibra. Lo que emergiría aquella noche sería el secreto que hace arder la escalera invisible, la mentira espiritual. Durante días había observado a los monjes fervillar en oración, pero había notado algo demasiado domado en las plegarias. Un contenido religioso que parecía más huida que entrega, un deseo de parecer santo, pero no de desnudarse en verdad. Y aquella disimulación incipiente ya ardía por dentro la escalera eterna. La escalera reapareció en el pasillo. Los peldaños vibraban con incandescencia sutil, invitándolo nuevamente, pero en ese instante la llama interior ya pulsaba. Algo en el alma gritaba: «No subas, si no es verdad». Los peldaños lo observaban. Subió, pero el calor no venía del suelo, venía del interior. Cada peldaño hacía arder sin causar dolor físico, pero consumía la paz. La mentira espiritual corría como líquido caliente, ensuciando el interior. Cuando alcanzó el cuarto peldaño, sintió un canto de voz, no en palabras, sino en eco. Era la voz interior de la parte de sí que lo camuflaba. Tú oras para parecer santo, entrenas el corazón para el aplauso, y este fuego que te invita no es fuego que purifica, es semilla de vanidad embutida en la devoción aliada. Se detuvo, la escalera tembló, y allí, en el choque de la revelación, se dio cuenta de que el pecado peor que la carne que arde era la autoilusión, esa mentira interior que fingía santidad. Cerró los ojos, llevó la mano al pecho. Señor, muéstrame lo que me desvía, quema lo que esconde, quema. Sintió un eco, algo como un silbido. Y entonces una visión sutil. Apuntó su mirada interior y vio 3 figuras que lo acompañaban en las oraciones silenciosas. Eran sombras, sin rostro real, y lo que llevaban era un espejo. Uno para el aplauso, otro para el consuelo, otro para la huida. Y entonces Juan comprendió: la escalera desde dentro quemaba cada mentira que se disfrazaba de devoción. La purga no empezaba en los peldaños, sino en el corazón. Al llegar al 8º peldaño, en lugar de tocar el silencio de la gloria, sintió una piedra surgir delante. Era un barco erguido en el pasillo, hecho de la misma sustancia que la escalera, pero inmóvil. La piedra se abrió en fisura y se transformó en un barco hecho de lágrimas petrificadas. Entendió: cada lágrima de confesión sincera es peldaño, cada fallo reconocido, piedra firme. No había alma acompañando, era solo él frente al propio vacío. No existe escalera fuera del barco corrosión. La voz, esta vez firme. Juan tocó el barco, sintió un frío que ardía y tomó conciencia. La escalera invisible necesitaba del barco de la verdad. Sin eso, toda su vida era engaño. Descendió. Cada paso era restitución. Cuando alcanzó el piso, el barco desapareció. Sufrió silencio hasta sentir paz. En los días siguientes no subió más. La escalera reapareció, pero Juan permaneció en el suelo, al lado del barco. No servía de nada subir.
necesitaba reconstruir. Comenzó la confesión solitaria, con horas abiertas al silencio y lágrimas. Cada miembro del convento sentía un cambio. Él no predicaba, vivía el fallo. Sus ojos, antes vigilantes, ahora eran fuente de compasión. En una reunión con el prior, explicó: «Quien me pregunte sobre la escalera, diré que solo sube quien baja a la verdad. Ningún peldaño vale si el alma está toda cubierta de mentira». El prior, conmovido, guardó. En el resto de sus días, Juan vivió en el barco invisible del arrepentimiento. Nunca volvió a subir. Pero las escaleras invisibles avanzaban en otros corazones, y muchos cambiaron sin saber por qué. Porque oyeron: el fuego que purifica no quema carne, quema mentira. Capítulo 9. El alma que subió hasta el último escalón. El alba asomaba tímida en el horizonte del Carmelo, pero en el alma de Juan de la Cruz el día amaneció más temprano. El viento, casi ausente, solo movía los velos de las rendijas de las ventanas. El silencio tenía peso. No era vacío, era plenitud. Sabía que aquella madrugada no sería como las otras. Durante todas las pruebas, ascenso, caída, juicio, purgación, sintió la escalera invisible llamarlo, ponerlo a prueba, moldearlo. Ahora, frente a él, estaba el último escalón, no un escalón común, sino una conclusión, una entrega suprema. Para alcanzarlo, necesitaría más que coraje, exigía el abandono completo del yo, del racional, del seguro. Tomó la lamparina y salió en silencio. La escalera apareció, tan clara como el sol invisible de su alma. Cada escalón irradiaba un aura sutil. No era fuego, sino pureza. Subió despacio, con los ojos fijos en el vacío luminoso que se formaba adelante. Los pasos fueron tranquilos, detallados, como si cada escalón fuera un corazón que se enciende. El juicio, el hierro, la caída, la purificación, todo convergía allí. Sintió en todo su cuerpo que ya no estaba solo. Había una presencia que no hablaba, pero emanaba una paz feroz. Era el rostro del amor que consume y salva. En el último escalón se detuvo, se dio cuenta de que el entorno se desvanecía, las paredes, el suelo, hasta la propia escalera. Solo quedaba la claridad, y esa claridad tomó forma, un rostro, no de carne y hueso, sino de luz viva. Juan vio allí la densidad del amor divino, un misterio que hiere y cura al mismo tiempo. La figura no tenía género ni edad. Era una presencia infinita. Tenía olor a serenidad, tenía sonido silencioso de compasión, tenía un color que no cabía en las paletas humanas. El rostro estaba dentro de él y al mismo tiempo delante de él. Cerró los ojos y vio con el alma. Era como si el Creador lo contemplara y dijera: «Has llegado». Una vez más, la tentación surgió, pero ya no venía de afuera, venía de su propia sombra interior, la última que quedaba. Susurraba: «Acepta la gloria, permanece en la contemplación, deja el servicio». Pero Juan levantó las manos, haciendo un gesto que no era de ofrenda sino de entrega. «Aquí, Señor, te doy lo poco que tengo y recojo todo, no por espectáculo, sino por amor». El rostro sonrió, el silencio se convirtió en melodía, y la escalera, toda ella, resonó en compás con su corazón. Cuando sus ojos se abrieron, estaba de vuelta en el corredor del Carmelo. La escalera había desaparecido. El cielo amanecía. Sintió el cuerpo ligero pero con raíces profundas. Notó que estaba allí, en el punto de partida, pero nunca volvería a ser el mismo. Decisiones simples lo esperaban: rezar, caminar, acoger. Pero ahora cada gesto llevaba el eco del último escalón. El amor consumía, pero también curaba. Los hermanos notaron
En su mirada había aurora, en el gesto compás suave, en la predicación, palabras que no venían del intelecto, sino del hábitat del corazón. Comenzó a enseñar diciendo: subí la escalera invisible y encontré el rostro del amor. Si quieres, camina conmigo, pero no para ser aplaudido. Ven a oscurecer la vanidad en luz. Pocos entendieron en palabras, muchos sintieron en corazones. En los días siguientes, Juan se dedicó a los más humildes, pobres que venían a buscar agua en el claustro, enfermos amparados por monjas, confesiones simples. Hacía todo sin ostentación, pero con intensidad. Cada paso, cada toque, ofrecía los fragmentos del último escalón. Un padre vecino le preguntó, perplejo: ¿has ido más allá del cielo y has vuelto para limpiar el suelo? Juan respondió con dulzura: el amor que consume y salva florece donde el mundo menos ve. Desde entonces, muchos lo buscaron, no para escuchar grandes sermones, sino para aprender la oración muda. Enseñaba por la escucha, por la mirada, por el silencio compartido. Y decía: si quieres subir, aprende a hacer de tu silencio camino. Si quieres amar, haz de tu falta morada. Y el Carmelo cambió, aunque poco surgiera en los anales. Un fraile dijo: veo en él el rostro de quien venció la gloria y volvió para la cruz. El último escalón nunca recibirá un monumento, pero la escalera invisible continúa. Juan partió para ser santo, pero vivió para ser servidor. El rostro que vio no se restringe. Llega a cada alma que se atreve a subir sin deseo de gloria. Capítulo 10. Oración final. Para quien tiene valor de subir. Señor de las alturas invisibles, que moldeaste la escalera que no se ve y que escondes tus peldaños entre la renuncia y el silencio, mira esta alma débil, pero sedienta. No te pido la cima de la escalera, ni el consuelo de las visiones que brillan. Te pido solo el próximo peldaño, el valor de subir sin aplauso, la fe de pisar incluso cuando no veo, la osadía de arder y permanecer. Purifica mis intenciones, pues muchas veces subí para ser aclamado. Busqué tu rostro para adornar mi nombre, deseé las alturas, pero rechacé la cruz. Enséñame, oh Dios escondido, a subir de rodillas con los ojos cerrados y el corazón despojado de vanidad. Si mi carne flaquea, coloca tu hierro en la palma de mi mano, márcame con el sello de los que han sido quemados y no huyeron. Si mi alma duda, llévame hasta el peldaño que desaparece y allí, en el vacío, planta tu presencia. Haz de mi tropiezo una elevación, haz de mi dolor un peldaño invisible. Si un ángel viene y me ofrece luz, hazme recordar que la verdad pesa más que el brillo. Si un espejo aparece, rómpelo con tu silencio para que yo vea solo el reflejo de tu cruz. Señor de la escalera que quema, recibe mi cuerpo como barro sin forma, mi espíritu como vela que aún tiembla, mi pasado como sombra que implora perdón. Graba en mi alma la certeza de que subir no es vencer, sino desaparecer en tu amor abrasador. Hazme tan pequeño que quepa entre los peldaños, tan libre que ninguna gloria me atrape, y si un día alcanzo el último peldaño, no permitas que lo llame conquista, sino retorno. Retorno aquel que descendió hasta mí para que yo ascendiera hasta él. Escalera santa, escalera que sangra, escalera que salva. Recibe mi sí, aunque mi carne diga no. Y al final, cuando mis pies ya no puedan subir, lleva mi espíritu como brasa consumada junto al rostro que consume. Llama. Amén.